La pobreza infantil es una realidad que nos golpea a todos, pero a menudo la medimos de una forma que no cuenta toda la historia. Hay un nuevo informe de UNICEF que de hecho nos obliga a mirar más allá del dinero para entender la verdadera escala de esta crisis. Las cifras que vamos a ver son duras, sí, pero lo más importante que revela este análisis es que el progreso no solo es posible, sino que ya está sucediendo en algunas partes del mundo. Ok, empecemos con este número 417 millones. Es una cifra tan grande que es difícil hasta de procesar. Pero ojo, esto no representa dinero, tampoco es el número total de niños que viven en la pobreza. No, representa algo mucho más profundo, y es la clave para entender realmente esta crisis. Ese número, esos 417 millones, son los niños que enfrentan lo que podríamos llamar una doble condena. Son niñas y niños que, según UNICEF, sufren carencias graves en por lo menos dos áreas vitales al mismo tiempo. Piensen en esto: no tener acceso a educación y además no tener agua limpia, o no tener atención médica y al mismo tiempo no tener un hogar seguro. Para ponerlo en perspectiva, esto es 1 de cada 5 niños en todo el planeta. Una quinta parte de la próxima generación está viviendo en lo que UNICEF define como pobreza extrema multidimensional. Es una crisis de una escala global que muchas veces pasa desapercibida. Entonces, para entender de verdad la profundidad de esta crisis, tenemos que mirar más allá de la simple métrica de cuántos dólares se ganan al día. El informe de UNICEF se centra en un concepto clave que nos da una imagen muchísimo más completa. Y ese concepto es la pobreza multidimensional. A ver, es una forma de medir la pobreza que no solo se pregunta ¿cuánto dinero tiene esta familia?, sino que va más allá. Se pregunta, ¿este niño tiene acceso a educación, a salud, a agua limpia? Es sin duda una visión mucho más humana y sobre todo más realista. UNICEF se enfoca en estas 6 áreas clave. Pero no las veamos como una simple lista, pensemos en ellas como los cimientos de una vida. Cuando uno o más de estos cimientos fallan, no solo se afecta al presente de un niño, se está limitando y de forma drástica quién podrá llegar a ser en el futuro. Tomemos un ejemplo que es devastadoramente simple: el saneamiento. Fíjense en esta gráfica. Miren cómo la barra de los países de bajos ingresos se dispara. El 65% de los niños allí no tienen acceso a un simple retrete. Algo que para muchos es tan básico, es un lujo que se traduce directamente en un riesgo mucho mayor de enfermedades mortales. Y aquí hay algo crucial que entender. Este no es un problema exclusivo de los países en desarrollo. Claro, la pobreza extrema, la que se mide por ingresos, se concentra en regiones como África subsahariana. Pero por otro lado, tenemos la pobreza relativa, que afecta a casi una cuarta parte de los niños, incluso en los países más ricos del mundo. Países donde sus familias simplemente no pueden alcanzar un estándar de vida mínimo. Muy bien, ahora pasemos a ver cómo una situación que ya es gravísima se está complicando todavía más. Hay fuerzas externas que están creando lo que podríamos llamar una verdadera tormenta perfecta para la infancia. Hay 2 fuerzas masivas que están empeorando esta crisis. La primera la podemos resumir en esta cifra: 4 de cada 5. Esto, como se imaginarán, se conecta directamente con la crisis climática. La gran mayoría de los niños del mundo ya están expuestos a desastres. Hablamos de sequías, de inundaciones, de olas de calor que destruyen sus hogares, sus escuelas y los medios de vida de sus familias. Y si la crisis climática es una de esas fuerzas, la segunda es esta: 1 de cada 5. Y aquí entra el segundo gran factor: los conflictos armados. Un 20% de la población infantil mundial vive en zonas de guerra. Esto interrumpe su educación, su acceso a la salud, su seguridad más básica, todo. Entonces, tenemos una crisis multidimensional, que además se agrava por el cambio climático y los conflictos. El panorama, la verdad, parece desolador. Y esto nos lleva a la pregunta inevitable: ¿de verdad estamos condenados a aceptar esta realidad? La respuesta, y esto es quizás lo más importante de todo este análisis, es un rotundo no. Y ojo, no es una esperanza vacía, hay pruebas concretas, tangibles, de que el cambio es posible. Y un ejemplo brillante viene, de hecho, de América Latina. El informe de UNICEF señala directamente a nuestra región y dice, miren aquí, la gran lección de América Latina es que los programas de protección social no son solo una teoría bonita. Funcionan en el mundo real y reducen la pobreza infantil de una forma que se puede medir. ¿Y cuál fue la fórmula del éxito? Bueno, no hubo una bala de plata. Fue más bien un ataque coordinado.
¿Qué incluyó? Primero, voluntad política para poner a los niños en el centro. Segundo, programas inteligentes, como las transferencias directas de dinero a las familias. Y tercero, inversión constante en servicios públicos, en escuelas, en hospitales. No intentaron tapar una sola grieta, reforzaron todo el cimiento. Esta cita de Catherine Russell, la directora ejecutiva de UNICEF, lo resume a la perfección. No se trata de magia, se trata de compromiso gubernamental. Cuando eso pasa, cuando hay un compromiso real, los resultados son tangibles y, lo más importante, transforman la vida de los niños. Ok, tomando estas lecciones y aplicándolas a nivel global, UNICEF propone un plan de acción. Básicamente una hoja de ruta muy clara para cualquier país que quiera tomarse en serio la erradicación de la pobreza infantil. Y el plan es sorprendentemente lógico. A ver, todo empieza con la voluntad política, con declararlo una prioridad nacional. Después hay que respaldarlo con dinero en el presupuesto, claro. A partir de ahí se construyen dos pilares: redes de seguridad social para las familias y acceso universal a servicios básicos para los niños. Y todo esto se sostiene asegurando que los padres tengan un trabajo digno. Como ven, no es ciencia de cohetes, es una cuestión de enfoque. Y esto nos lleva al argumento final, quizás el argumento más poderoso de todo el informe. La pregunta fundamental que debemos hacernos como sociedad global. Miren esta comparación, por favor. Por un lado, el gasto militar global cada año. Por el otro, las necesidades básicas no cubiertas de cientos de millones de niños. El contraste es brutal y deja algo muy en claro. Y este es el punto central de todo este análisis. El problema nunca ha sido la falta de recursos. El dinero existe. La razón por la que 417 millones de niños viven así no es por escasez, es por elección. Una elección sobre cuáles son nuestras prioridades. Así que, aquí cerramos. Con la dura realidad de la crisis, sí, pero también con la prueba de que el cambio es posible, y con una hoja de ruta para lograrlo. La pregunta que este informe nos deja flotando en el aire no es si podemos acabar con la pobreza infantil. La verdadera pregunta es si realmente queremos, si estamos dispuestos a que sea, de una vez por todas, nuestra verdadera prioridad.